No grito, hablo duro. No soy gritona. O sea, hablo duro. Ustedes nos dicen cuando arrancamos. Ingenieros, octavo, séptimo semestre de ingenieros. Bueno, entonces chicos, entonces como ya saben, habíamos contado un poquito, pues vamos a tener una charla gracias a dos representantes de Mindray, Claudio y John. Entonces, ellos nos van a contar un poquito acerca de la empresa, todas las dudas que tienen al respecto, para aquellos que se van a graduar lo mismo, todas las preguntas prácticas, trabajos y todo eso, pues súper abiertos. Ahora vamos a tocar un tema de todo el tema de equipos. Pues digamos que ahora que conozco un poquito más de la empresa, se van a dar cuenta como del nivel que tienen ellos con respecto al manejo de equipos y manejo hospitalario en Colombia. Entonces, Gigante. Gracias, buenas tardes para todos, ¿cómo están? Mi nombre es, mi nombre es Claudia Díaz, soy gerente de cuentas estratégicas de Mindray Medical Colombia. Nos hicieron la invitación y la idea es poder mostrarles quién es Mindray. No solamente estamos en Colombia, somos una multinacional china. Arranquen. Así. Bueno, no, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a iniciar con la presentación de la compañía, algo así muy macro. La introducción, los avances de nuestra tecnología y ya entraría mi compañero John Rojas a explicarles el tema de ultrasonido, que es una parte súper pequeñita de todo lo que manejamos en Mindray. Al final vamos a tener un espacio para que hagan todas las preguntas que ustedes quieran. Les cuento, yo soy ingeniera biomédica, me gradué hace 24 años de la universidad y pues obviamente tengo una experiencia que les puede servir a ustedes. Por eso, todas las preguntas que se les ocurran, por favor, aprovechen que nosotros estamos acá, ¿vale? Bueno, iniciemos. Dime. Ok, sí. Yo estoy aquí apenas ahí enterándome el tema. Bueno, chicos, importante para nosotros. ¿Quieren que arranquemos con la presentación de una vez o tienen preguntas y a lo que quieren que dirijamos la charla? Porque queremos que la aprovechen al máximo. Entonces, ¿arrancamos o tienen preguntas y arrancamos con esas preguntas o esas duditas para ir aclarándolas en la presentación? ¿Arrancamos? Listo. Listo. Entonces, ¿quiénes somos Mindray? Mindray es una multinacional china que lleva más de 30 años en el mercado. Los chinitos se les ocurrió algún día, y ese es nuestro más importante visión, es mejor salud para todo el mundo. ¿Qué es lo que buscamos? Tener tecnologías de alta calidad que lleguen a todos esos lugares del mundo, así sean muy remotos. ¿Qué buscamos también? Que no sean unos equipos muy básicos, sino que sean tecnologías médicas muy avanzadas que permitan que todo el mundo tenga unos buenos diagnósticos. En Mindray tenemos unos core values que son muy importantes y que a nosotros nos los meten en la cabecita, que son estar alineados siempre con nuestros clientes, valorar y enriquecer a nuestra gente. Cuando nosotros llegamos a Mindray, llegamos muy pollitos y resulta que nos enseñan y nos enriquecen ellos. Se dan cuenta de las debilidades que tenemos y empiezan como a ayudarnos a mejorarlas y pues que no sigamos equivocados. Eso es muy bueno de esta compañía. Nos enseñan a ser precisos y prácticos. Entonces, ustedes van a ver que una persona de Mindray nunca les va a mandar un correo, sino solamente como con unas 10 palabras suficiente. Eso nos enseñan en Mindray y también nos enseñan a ser siempre para adelante. Nada nos puede frenar. Eso es lo bonito que tenemos en esta compañía y que nos han enseñado los chinos. ¿Por qué? Porque los chinos, ustedes saben que allá es un montón de gente, entonces son muy competitivos. Y esa competencia hace que ellos cada vez quieran ser mejores, 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 porque imagínense la cantidad de trabajo que hay en China, pues es muy poquito para tanta gente.
Entonces, eso nos están enseñando. En estos últimos 15 años, Mindra, diferente a las otras compañías que son más viejitas, nosotros ya crecimos un 15.7%. No se ve, pero bueno, pero crecimos 15.7%, eso habla muy bien de la compañía. ¿En qué también estamos enfocados? En el ambiente. Nosotros tenemos calificación AA para cuidar el ambiente, que hacemos parte solamente de 15% de las empresas de tecnología médica que tienen esta calificación AA. Eso es súper importante porque eso va encaminado al futuro. Cuando ustedes se gradúen, les van a hablar mucho de esto. Y los que vayan a estar dentro de una institución hospitalaria van a tener que evaluar esto para poder comprar tecnologías. Entonces, esto es súper importante para que lo tengan presente. ¿Quién es Mindray? Tenemos 18.000 empleados a nivel global. De esos 18.000, la cuarta parte están encargados a desarrollo e investigación. Que eso es lo que nos lleva a que es una compañía muy innovadora. Tenemos 62 empresas Mindray o 62 filiales a nivel del mundo. Y el 10% del revenue de Mindray siempre va a investigación y desarrollo. Vuelve. Gracias. A nivel global tenemos 42 centros de servicio para apoyar y hacer mantenimiento de toda la tecnología médica que tenemos en todas las instituciones a nivel del mundo. Y tenemos más de 100 centros de servicio local con nuestros distribuidores. Mindray en el mundo no vende directo. Mindray solamente vende por distribuidor. Entonces nosotros escogemos las mejores empresas de cada país y a ellas les entregamos la distribución de nuestra tecnología. Esa evaluación la hacemos anual por calidad de servicio, calidad en los reportes, calidad también de cómo están tratando a los clientes, todo eso lo evaluamos. Tenemos 8 centros de entrenamiento a nivel global y uno lo tenemos aquí en Colombia. Están invitados, cuando podamos hacerlo van y conocen todo lo que tenemos allá y la tecnología que tenemos. Se lo tenemos en Bogotá, en la calle 80. Y también tenemos 10 centros pues para poder entregar dispositivos e insumos para hacerlo un poquito más rápido a nivel global. No solamente está ubicado en China, sino también en Estados Unidos, en Brasil, para que sea un poco más rápida esa entrega. Listo. ¿Qué productos tenemos? Tenemos muchísimos productos. Tenemos desde máquinas de anestesia, monitores, bombas de infusión, tenemos torres de laparoscopia, tenemos mesas, lámparas, esa es una línea. Tenemos otra línea que se llama MIS o Medical Imaging System, donde tenemos toda la línea de ultrasonido que va desde lo más básico hasta lo más complejo. ¿Qué es lo más básico? Hablamos de accesos vasculares y lo más complejo ya es radiología intervencionista. Tenemos también equipos de rayos X portátiles y equipos de rayos X fijos digitales. Y tenemos también toda la línea de laboratorio clínico, que es hematología, inmunología, química y orinas. Es gigante. Adicional, también tenemos ortopedia. Esto nos permite estar presentes en la mayoría de las áreas de una institución hospitalaria. Entonces, estamos en cualquier lado. Ustedes pueden ir a cualquier institución, digamos, Fundación Santa Fe. Vamos a instalar ahorita en junio laboratorio, pero ya tenemos equipos de ultrasonido, tenemos equipos de PMLS, o sea, máquinas, monitores, ventiladores en la fundación. ¿Con esto qué logramos? Ser un socio sustentable, ser un socio que les puede apoyar a todas las instituciones y eso es lo que nos ha hecho crecer tanto y ser reconocidos en el mercado. ¿A qué estamos direccionados y qué es el futuro de lo que viene del equipamiento biomédico, chicos? Para que lo tengan presente. La integración de data. Ustedes cuando van a empezar a hablar en los hospitales van a hablar de ecosistemas. Y esos ecosistemas, lo que queremos tenerlos es integrados y que todos los sistemas hablen entre sí para poder tener una información de pacientes centrada en un solo monitor.
¿Entendidos ahí? Aquí, por ejemplo, en una sala de cirugía, nosotros podemos conectar máquina, monitor, bombas de infusión y ventilador para ver todo en una sola pantalla. Entonces le queda más fácil al médico controlar esos parámetros del paciente, los agentes anestésicos, el medicamento que está entrando por bomba, queda mucho más fácil controlarlo en una sola pantalla y no tengo yo que estar viéndolo en cualquier pantalla. Esto es lo que se vería en el monitor grande que estaría en la sala, donde vamos a ver todo lo que tiene que ver con anestesia, todo lo que tiene que ver con bombas de infusión, parámetros ventilatorios y signos vitales del paciente. También lo podemos usar en unidades de cuidado intensivo y en unidades de cuidado intensivo lo que podemos ligar a ese sistema son los ecógrafos. Entonces, podemos tener ventilador, datos en ventilador, los parámetros ventilatorios. Tendríamos también monitores, bombas y la imagen diagnóstica, digamos en este caso una ecocardiografía. Que aquí es donde lo podemos ver. Todo en una sola pantalla. Entonces es muy fácil para el médico y a eso es a lo que tenemos que llegar todos con la tecnología biomédica. ¿Qué tenemos? Ah, bueno, entonces, Mindray no solamente vende soluciones de tecnología. Nosotros nos gusta tener convenios con instituciones importantes. En este caso, tenemos instituciones en Brasil. Es un laboratorio que se llama DASA, donde logramos, ellos tienen muchísimas muestras al día. Lo que logramos con ellos fue hacer 2 líneas de tecnologías de hematología, donde pueden pasar un tubito y el tubito va pasando por todos los equipos para hacer todos los parámetros que necesita y adicionalmente tenemos al frente un espejo, pero obviamente sería así, ¿cierto? Mindray logró que ambas líneas vayan en el mismo sentido. Entonces ahí estamos reduciendo muchísimo los tiempos de todo lo que se va a demorar, todas las tomas de muestras, imagínense eso, muchísimas muestras, casi 2 millones de muestras, donde los están haciendo súper rápido. Bueno, aquí está un ejemplo de lo que es la línea. Estos equipos podemos tenerlos individuales para laboratorios pequeños, pero si hay laboratorios muy grandes, podemos unirlos y pues obviamente hacerlos más efectivos. ¿Hacia qué vamos? Hacia compactar tecnologías y tener en un solo dispositivo la mayor información posible. En este caso tenemos un desfibrilador que nos sirve también de monitor de signos vitales y le estamos adicionando un transductor que es un ecógrafo portátil, que se llama el TA. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Logramos tener toda la visualización en un equipo súper pequeñito que nos sirve mucho y eso también, chicos, es innovación. Y a eso es a lo que va el futuro de la tecnología biomédica. ¿Sí? Ese es el TA. Lo que buscamos es que sea pequeño, liviano, que el médico lo pueda cargar en su bolsillito de la bata, pueda ir de un lado al otro para poder hacer esos exámenes rápido. Un videito rápido porque mire cómo funciona. ¿No tiene sonido? ¿No tiene sonido? Gracias. Ya es bueno desde el principio. Qué dolor. Con ese video empieza a echar es para que nos despertemos. Pero una de las ventajas también de lo que se busca es que esa información puede estar siempre en la mano del médico. Entonces, esa imagen la pueden ver ellos en el celular para buscar esa practicidad. ¿Tienes preguntas?
No te escuché. Dime. Lo que pasa, nena, es que las salas de cirugía, ¿sí? Entonces, en una sala de cirugía yo tengo la mesa, tengo la lámpara, tengo la máquina, tengo la torre donde están todos los equipos, cables por todo lado. Metemos una imagen adicional o metemos un ecógrafo grande, nos complica un poco más el tema. Lo que buscamos es que el médico tenga esa facilidad y simplemente con un pedacito aquí lo haga más rápido y no tenga que estar en el equipo, enredando más y obviamente perdiendo circulación. Esa es una de las ventajas de tenerlo en salas, ¿sí? La otra ventaja, digamos, para urgencias, lo tenemos más rápido. En la calle, un paciente que está accidentado lo podemos mirar de una vez y no tenemos la complejidad de andar con un maletín corriendo con el tema de eso. Eso es las ventajas que tienen este tipo de equipos. No, para nada. Tenemos unas tecnologías que nos va a explicar John, el ingeniero John, y es que se manejan unos cristales especiales y Mindray estudia muy bien eso. Entonces la calidad de imagen no se daña, sobre todo en el tema de, para mirarle en un celular, la calidad de imagen es muy buena, no hay problema. Igual enseguida revisamos como los tipos de ultrasonido que tenemos, cuál es la aplicación que se le da a cada uno y las características que debe cumplir para poder trabajar en ese equipo en determinada área. Así, claro, en radiología intervencionista no se va a lograr, pero lo puedes usar en cosas un poco más básicas. Dime. Sí, pero lo que te digo y lo que dice John, estos equipos son para algún tema de procesos que no son tan complejos, ¿sí? Digamos, para un tema de radiología intervencionista, donde vamos a mirar muy a detalle, digamos, un hígado, es más complejo porque tenemos que hacer mediciones, medir elastografía o medir esa rigidez del hígado, pues obviamente no va a servir para esto. Lo buscamos es como para agilizar esos momentos de urgencia, ¿sí? Donde podemos y necesitamos esa rapidez y esa versatilidad del equipo biomédico. Por eso Mindray tiene equipos desde los más pequeños hasta los más complejos. Cubrimos absolutamente toda la gama. Sí. Tiene una frecuencia, ¿no? Es Bueno, lineal. tenemos tres tipos. Entonces, este que estamos mostrando acá es sectorial, que está enfocado únicamente para cardiología. Entonces, lleva una frecuencia específica que ahorita vamos a revisar y únicamente sería para cardiología. Se utiliza en algunos casos para hacer FAS, o sea, un escaneo rápido en urgencias, en UCI, para hacer abdómenes, digamos, en este caso. Pero su foco es cardiología. Tenemos otro transductor que es lineal y otro convex, también de ese mismo tipo, que no tiene cable, que se puede simplemente descargar una aplicación en una tablet, en un teléfono, y vamos a poder visualizar allí. Entonces, obviamente, quien está haciendo todo el procesamiento va a ser el teléfono, la tablet, en conjunto con el equipo, ¿no? Entonces, no vamos a poderlo comparar con un equipo portátil o un equipo estacionario, pues menos aún no. Entonces, por eso ahorita vamos a ver como los diferentes tipos de equipos que tenemos y las aplicaciones que le damos a cada uno. Pues ya en este dispositivo en términos de los costos. No es tan costoso. De adquisición y de vida útil. No es costoso. Bueno, no, digamos que la orientación, estos son equipos de bolsillo, o sea que precisamente como para hacer ese primer diagnóstico, un diagnóstico rápido dentro de urgencias, por eso lo mostraban aquí, que los llevaba un paramédico. Entonces requieren también un menor entrenamiento, ¿no? En el escaneo, porque es un escaneo donde vamos a mirar puntos de dolor, puntos específicos, simplemente, por ejemplo, en un FAS, si hay líquido en una zona específica, en el caso de un paciente con trauma, como mostraban allí. Entonces es algo más básico y no es algo como en radiología, que de pronto vamos a verificar o evaluar si hay una lesión, qué tipo de lesión, vamos a utilizar otro tipo de modos de imagen como Doppler. Entonces es algo, digamos, más básico, ¿no? Es un escaneo básico o un escaneo inicial. Y el mantenimiento del dispositivo. No, no, es libre mantenimiento. Lo que pasa es que eso es como es un transductor. Entonces tú no lo vas a abrir, si lo abres lo dañas. Pero realmente es tan robusto
que no necesita pues un mantenimiento. Ahora es importante pues que si se cae, está golpeando todo el tiempo, obviamente viene con cierta resistencia, pero si el médico pues es manitos creativos, lo va a dañar. Es un hecho que lo va a dañar, pero son muy resistentes, de verdad que son equipos que crean resistentes. Ese cajoncito donde sale, eso sirve para cargar la batería, entonces es importante. Temas claves que tienen que aprenderse, muchachos, y es nombres, lo que dijo Johncito, sectorial, lineal y convexo. ¿Sí saben qué es eso? ¿No les han dicho? Esos son los diferentes tipos de, digamos, sectorial, tiene una frecuencia especial para el tema de cardiología. Luego así rápido como una idea rápida. Lineal también tiene una frecuencia especial para que pueda ser menos o no menos profundo. Y el convexo también tiene algo especial y cada uno va diferente. Entonces, digamos, el convexo se utiliza mucho en ginecobstetricia y el lineal se utiliza mucho en accesos vasculares y lo que son zonas periféricas. Y el sectorial, lo que decía Johncito, es para la parte de cardiología que tiene un poquito más de profundidad. Esos son palabras claves y van aprendiendo un poquito de todo ese tema y toda esa parte clínica de lo que se habla en estas tecnologías. Bueno, avancemos. Esto, lo que nosotros queremos con Mindra es llegar a ser muy fáciles, lo que les digo, ser demasiado ergonómicos, sencillos, no tener que estar con esos monitores y todo el tiempo el pip, 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 no. Aquí esto es un smartwatch grado médico que nos permite para esas instituciones, porque las instituciones clínicas hoy en día quieren ser hoteles más que hospitales. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? Que su paciente se sienta divino en una cama sin tanto ruido. Entonces, esta tecnología sirve para que el paciente se lo ponga y no se sienta como tan conectado a tanta cosa. Esto hace que el paciente se sienta más tranquilo y todo el tiempo va a estar monitorizado. ¿Qué monitorizamos acá? Signos vitales básicos: saturación de oxígeno, trazo electrocardiográfico y NIBP. ¿Listo? Sí, señorita. ¿Ah, sigo yo? Sí. Ese es también un video chiquitín de cómo funciona el EMWARE, se llama EMWARE, ya viene para Colombia, ya tiene registro sanitario. Súper fácil, para que el paciente se sienta súper bien. Listo. Nosotros también tenemos esto, es en un hospital en Brasil, donde ideamos un salón que se llama War Room, donde podemos visualizar en unas pantallas que están en la pared todos los parámetros y toda la tecnología biomédica que tiene el hospital. Entonces podemos controlar, gestionar la tecnología y mirar todos los parámetros de los pacientes desde un solo cuarto. Se puede hacer referenciación allá, en Río de Janeiro, con las tecnologías. Una ventaja que tiene Mindray es que no es exclusivo, todas estas ventajas no son exclusivas Mindray, sino podemos conectar marcas o dispositivos de otras marcas, que eso es importante porque los hospitales no tienen una sola marca, tienen muchas marcas, entonces eso les ayuda pues a poder tener más equipos conectados. Podemos conectar también no solamente un solo hospital, sino conectar todas las sedes de un mismo hospital, eso es otra ventaja. Tenemos unos software que ahorita Johncito les va a hablar un poco más profundo, que es como una especie de streaming, ¿sí? ¿Para qué? Un médico que no es tan especializado, digamos, está en Tumaco, y en la fundación está el super top de radiología. Entonces, el doctor de radiología que está en la Fundación Santa Fe en tiempo real puede guiar a ese médico que está en Tumaco a hacer las mediciones con un ecógrafo. Eso se llama MycoPlus. Esto es un sistema que nosotros tenemos que se llama MIOT, que es un software de gestión de tecnología. Y para nosotros los ingenieros biomédicos es muy bueno porque podemos controlar cómo funciona nuestra tecnología dentro de un hospital. Desde acá, nosotros podemos hacer esas actualizaciones de los equipos y controlar qué equipos necesitan actualización y cuáles no. Cuáles están funcionando, tiempos muertos, a cuáles se les hizo mantenimiento, a cuáles no. Podemos controlar todo esto. En las partes administrativas, lo que les sirve a ellos es verificar si ese equipo realmente está siendo o no está siendo rentable para la institución.
Digamos acá podemos ver los consumos de agente anestésico que tienen las máquinas de anestesia y la emisión de carbón. ¿Qué hacemos nosotros? Queremos volver a los clínicos superhéroes. ¿Y cómo lo hacemos? Con inteligencia artificial. Muchas de nuestras tecnologías tienen inteligencia artificial para poder ayudar al clínico y también a esa institución a ir direccionando y a ir siendo como un predictivo de esas enfermedades comunes que hay dentro de esa institución. Entonces, ¿qué hacemos? Unimos dispositivo, tecnologías de la información e inteligencia artificial. ¿Cómo lo hacemos para lograr una sinfonía perfecta? Por eso quería tener sonido. Regalo un poquito de música clásica para la hora. ¿Qué es lo que queremos mostrar con eso? Que lograr cada una de las notas de lo que nosotros hacemos como ingenieros biomédicos, si lo hacemos bien, seguro que vamos a lograr obras espectaculares. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que salir de acá con esa mentalidad. Bueno, tenemos convenios con varias instituciones a nivel global. Estamos con el Imperial College, con Cleveland, con Johns Hopkins, con Albert Einstein. En el mundo hacemos referenciaciones allá, apoyamos, hacemos cursos, invitamos a referentes y aquí opinion leader de los países para que aprendan un poquito más y hagan estudios clínicos. En Albert Einstein estamos casi siempre presentes en las reuniones. Aquí en Colombia pues estamos metidos en todos los clientes, apoyándolos, consintiéndolos. ¿Qué nos gusta? Crear relaciones de largo plazo, donde podemos tener esa confianza y poder apoyar a todos esos aliados estratégicos que tenemos. Tenemos la opción también en barcos, podemos conectar barcos, islas, es un tema gigantesco. Lo que yo les estoy contando acá es una pequeñita parte de lo que podemos hacer en Mindray. Y no solamente hablamos de tecnología, sino que apoyamos al mundo. Nosotros hacemos parte de Operación Sonrisa. El año pasado logramos operar alrededor de 300 niños aquí en Colombia con Operación Sonrisa, con nuestra tecnología. Y en el Reino Unido entregamos desfibriladores AED, ¿sí? Desfibriladores automáticos, se los entregamos en las calles para que mucha gente tenga acceso a eso. Ustedes dirán, pero ¿por qué no lo hacen en Colombia? Somos más pobres. Sí, pero el tema es que el tema de seguridad no permite que nosotros podamos entregar aquí en cada esquina un equipo de esos porque desaparece. Hacemos parte de varias ONG a nivel global también, donde entregamos una parte de nuestro revenue también a todas esas ONG a nivel del mundo. Y la marca que nosotros tenemos a nivel ambiental es que en el 2023 se hizo un estudio y esa reducción de carbono que nosotros, pues que se emitió desde Mindray, fue tanta la reducción que pareciese como si cada uno de los empleados de Mindray hubiéramos sembrado 19 árboles. Entonces multiplicamos 18.000 por 19, como 300 y pico de mil. Sembramos virtualmente más de 300.000 árboles desde Mindray en el mundo. Eso es todo de mi parte, chicos. Preguntas, todas las que quieran. Ya después les damos nuestros datos para que estén pues siempre atentos a lo que necesiten de nuestra parte. Sigue, Johncito. ¿Mm? Ay, qué pena darles la espalda. ¿Qué? ¿Qué hago? No. Ah, sí, esa es la primera. Sí. ¿Cuál? Es. No, ¿No? no, la que estaba ahí abierta, la última. ¿Listo? Principios. Ah, esa. Sí. ¿Ya listo?
Ah, perdón. Es que para los de diferentes líneas. perdón. Entonces, por ejemplo, en imágenes diagnósticas estamos número 3, depende de los mercados, no tenemos dividido los mercados, en este caso es una empresa china, entonces el mercado chino es algo diferente, ¿no? El mercado europeo, mercado global, ¿no? Y esta, pues es una compañía un poco más joven que el resto, ¿no? Entonces tenemos compañías que llevan mucho más tiempo, 100 años, 70, 80 años. Esa es una compañía que se fundó en 1991, ¿no? Entonces es una compañía mucho más joven, pero también ahí reconocemos el crecimiento mucho más rápido de una compañía de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, un gusto estar acá con ustedes. Mi nombre es John Rojas. Soy especialista en marketing de imágenes diagnósticas. También estoy encargado de manejar todos los temas de educación, proyectos de investigación, convenios pues, con algunas clínicas y desarrollo de líderes de opinión en diferentes líneas en imágenes diagnósticas. Me gustaría un poquito conocer, no sé, bueno, 2 o 3 personas que quieran contarme, pues digamos, en qué semestre van. Hay algo importante y es que cuando uno inicia la carrera, uno tiene una perspectiva, va en la mitad, tiene otra. Entiendo que ya ustedes son octavo semestre, séptimo, octavo, bueno, ya van finalizando, ya la perspectiva que deben tener es otra, ¿no? Y comienza uno ya a mirar un poco más fuera de la universidad y creo que precisamente este tipo de espacios dan esa oportunidad, ¿no? De conocer un poquito más qué hay afuera y a qué nos vamos a enfrentar, en dónde vamos a trabajar, qué vamos a hacer, ¿no? Y bueno, no solo es Colombia, esta es una compañía multinacional, hay muchos desarrollos también fuera, muchos proyectos de investigación fuera, muchas clínicas que están vinculadas a muchos proyectos de investigación también fuera, ¿no? Entonces me gustaría de pronto conocer, bueno, no sé si nos ayudas, cómo es tu nombre, bueno, en qué semestre vas y un poquito de eso, contarnos cuál era tu perspectiva iniciando en este momento, en qué vas, qué estás viendo y también si has escuchado y conoces un poco de la marca de Minray. Voy a hacer un semestre, ya cuando empecé a estudiar ingeniería biomédica, me imaginaba que era todo lo contrario a lo que me estrellé pregrado. Entonces, básicamente pensé que esto tenía un componente amplio en, pues, como en dispositivos médicos, en todo lo que tiene que ver con la parte de hardware, de software. Y ya cuando fui entrando en materia, acá en la universidad hace mucho énfasis en temas de investigación a nivel biológico. También pues, tiene un componente amplio de inteligencia artificial y análisis de datos. Y pues ya es cuando uno entra en las selectivas que tiene la oportunidad de esta materia para conocer lo que viene siendo el dispositivo médico. Pues actualmente estoy en un proyecto personal que estoy haciendo, que es básicamente conocer marcas de dispositivos médicos para que se pueda hacer acá en Colombia, porque nosotros, o sea, no, a mi forma de verlo, la institución, como la infraestructura clínica que hay actualmente, está años luz atrasada respecto a países primermundistas como viene siendo Estados Unidos y otros países que tienen mercados en salud supremamente altos. Nunca había escuchado a mi La marca. Listo. ¿Alguien más que? Sí. Yo estoy en séptimo semestre, pues sí conozco la marca, más que todo son monitores, en monitores de multiparamétricos, pero como en mantenimiento preventivo. Entonces, pues la perspectiva que tenía al inicio era muy distinta, siendo que uno pasa como por todas las etapas de querer enfocarse como en las líneas de investigación y demás, de pronto en biomateriales, porque pues es algo muy común acá pues, en biomédica. Y pues es chévere, pero a mí me gusta mucho esto. O sea, lo de dispositivos médicos, ingeniería clínica, gestión de proyectos. Ok, perfecto. Bueno, les hago esta pregunta. Bueno, yo soy ingeniero electrónico, ya graduado hace bastantes añitos y trabajando en ingeniería biomédica hace más o menos 20 años. Me enamoré de esta línea y acá continúo. Hice todo el recorrido, inicié primero en servicio, después trabajé incluso en la parte comercial, aplicaciones clínicas, en imágenes diagnósticas, específicamente en ultrasonido.
Y finalmente, pues me quedé ya un poquito más en la parte un poco comercial y pues todo el tema de educación, de relacionamiento, lo que les contaba con líderes de opinión, con clínicas, con instituciones. Entonces, hay un campo muy grande en el que uno puede trabajar. Lo que tú dices es cierto, de pronto, si nos comparamos con otros países, decimos, bueno, estamos más atrás, pero a veces eso es una oportunidad de desarrollar y todo está para hacer, ¿no? Entonces, no se puede uno quedar de pronto no estamos más atrás, sino precisamente es una oportunidad, ¿no? Eh, por eso, digamos que quería conocer un poquito, digamos, la perspectiva que tienen ustedes. Bueno, ya yéndonos, vamos a hablar un poquito la línea de MIS, de imágenes diagnósticas en MinRay. En este momento únicamente tenemos ultrasonido para las diferentes especialidades y rayos X. Estamos avanzando en la línea de rayos X. Apuntamos a en 1 o 2 años tener Arco en C y seguir desarrollando allí pues hacia tener la línea completa o la solución completa en rayos X, ¿no? Y seguir desarrollando pues en imágenes diagnósticas. Como les contaba, es una compañía muy nueva, pero que crece muy rápido. Cuando hablamos, bueno, sistemas de ultrasonido o de ecografía, entonces vamos a hacer un barridito aquí, simplemente por los principios básicos de ultrasonido. No sé si de pronto ya han visto alguna materia, ya tienen conocimiento, alguien me quiere ayudar ahí en el tema. Están muy tímidos. ¿Nadie? ¿No vieron ninguna materia relacionada con ultrasonido o algo? Ah, bueno, los que tienen exposición, entonces, una ayudita ahí. Bueno, ¿alguien más? ¿Quién más tiene exposición B? ¿No están listos? Sí, Transistor capaz de emitir una cierta frecuencia y a esa frecuencia que se emiten las ondas pasan por ciertos tejidos y después ese mismo transductor es capaz de pues devolverlo imagen. claro. Entonces, ahí dijiste, bueno, varias cosas. Realmente, bueno, sería un transductor. Entonces, hay muchos desarrollos. Iniciaron, o el inicio fuerte, digamos, de aprovechar el ultrasonido, se daba con los sonares que utilizaban para los barcos. Entonces, allí fue donde se comenzó, pues, como a avanzar en el tema. Adicional, pues, digamos que nombraste algo de la frecuencia, entonces sí es importante. Cuando definimos ultrasonido, hablamos desde 2 MHz hacia arriba, 1 a 2 MHz hacia arriba. En este momento estamos en transductores de 24 o 25 MHz. Algunas aplicaciones especiales y de investigación utilizan transductores de hasta 50 MHz. Pero en lo que vamos de aplicaciones, 27 MHz es lo máximo que tenemos, desde 1 hasta 27 MHz. Cuando hablamos de sonido, pues digamos de una frecuencia mucho más baja, entonces comenzamos a definir si son audible o no es audible, y allí es, digamos, donde jugamos con la aplicación del ultrasonido, la frecuencia que nos va a definir precisamente la aplicación, que lo vamos a ver ahorita con los transductores, ¿no? Lo que tú hablabas, entonces tenemos un transductor, obviamente pues a partir de un equipo. Aquí inicialmente teníamos equipos únicamente de consola, los equipos grandes, inclusive eran equipos muy grandes, muy viejos, los transductores eran gigantes también. Tenemos unos cristales y este transductor básicamente lo que hace es convertir una energía mecánica en un impulso eléctrico, ¿no? Entonces vamos a jugar acá. Vamos a tener la opción aquí de crear ondas de ultrasonido. Entonces hablamos de 1 MHz hacia arriba, tenemos aquí la interconexión, lo que tú decías, hablando de ultrasonido en uso en humanos. Tenemos aquí algo que nos va a servir como conductor, que es el gel de ultrasonido, la piel, y bueno, depende del área que vayamos a escanear, ¿no? Entonces, generamos ondas de ultrasonido y al retorno vamos a obtener ecos. Va a ser el retorno hasta la máquina, el transductor. Claro, el concepto de transductor, ¿sí? En general, ¿qué hace un transductor? Una ayuda. Un tipo de energía en otra. En general, ese sería el concepto de transductor, ¿no?
un procesamiento del eco, o sea, esas ondas que retornan, ¿no? Entonces, lo que tú decías, esas ondas viajan, chocan con los diferentes órganos, se devuelven y esa información la podemos procesar y la vamos a convertir en una imagen. Esto es básicamente el ultrasonido, ¿no? Ya después entran otro tipo, modos de imagen, mejoramientos de imagen, cambia, digamos, también la calidad, la aplicación que vamos a tener, la frecuencia que utilizamos. Entonces, por eso hablábamos que no es lo mismo este equipo pequeñito que nos mostraban, que es un equipo de bolsillo, donde su procesador básicamente va a ser la tablet o el teléfono, digamos, donde estamos procesando la imagen, a un equipo robusto, estacionario, donde tenemos varias tarjetas que nos permiten hacer todo este procesamiento de imagen, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los diferentes modos de imagen, el inicial es el modo B, modo bidimensional o modo 2D, tiene diferentes nombres. Son imágenes en escalas de grises. Tenemos modo M o modo movimiento, para hablar precisamente sobre una línea, el movimiento de un órgano se utiliza mucho, sobre todo en cardio, en aplicaciones de cardio. Modo color, entonces que nos permite evaluar flujos o todo lo que esté en movimiento y determinar cuál es la dirección de ese flujo, ¿no? Estos colores nos dan información. Modo Doppler continuo, que se utiliza en cardiología para evaluar flujos mucho más rápidos. Modo Doppler pulsado, también entonces para evaluar las velocidades de estos mismos flujos, flujos en los vasos. Y aquí, bueno, algo, modo 3D y 4D. Hay algunos otros modos adicionales que se incluirían dentro de cardiología, como modo tisular o Doppler continuo como modo tisular, ¿no? Cuando hablamos de los tipos de equipos, y ahí definimos entonces, ¿sí? Ok. Bueno, realmente, si nos vamos a ser muy precisos, solo existirían tres dimensiones, ¿no? Que serían X, Y y Z, ¿no? Cuando hablamos de 4D, en ultrasonido hablamos de 4D, 5D, inclusive hay marcas que hablan de 6D y 7D, pues realmente no son dimensiones que existan, ¿no? Son nombres comerciales que se le han dado. 4D sería 3D en tiempo real, entonces la dimensión adicional que agregan es el tiempo. ¿Sí? No podríamos incluirla allí, realmente sigue siendo un volumen, siguen siendo tres dimensiones, pero en tiempo real. Y ya otras marcas, digamos como nombre comercial 5D, porque le agregan herramientas adicionales o 6D, pero realmente serían solo tres dimensiones y básicamente el cuarto donde le agregan o le dan un nombre al tiempo real. Listo. Entonces, definimos los equipos, ya equipos de consola o equipos estacionarios, que son equipos más robustos, que obviamente permiten hacer un procesamiento digital mucho más rápido, ¿no? Y tienen más tarjetas, permite tener un procesamiento, pues digamos, un poco más rápido, ¿no? Equipos portátiles que están diseñados precisamente para poderlos mover, que regularmente tienen batería, que están diseñados para poderlos mover entre diferentes servicios, que los discos duros, en su mayoría son de estado sólido, que no van a tener problema por el movimiento. Estos equipos tablet que cada vez tienen más fuerza, que son utilizados dentro de point of care o servicios como UCI, quirófanos, porque no tienen ninguna tecla, entonces se puede hacer un proceso de desinfección sin problema, se evitan riesgos, digamos, también de contaminación cruzada, porque los transductores regularmente están en la parte superior, donde tienen unos tiempos de batería mucho más largos que inclusive los portátiles tipo laptop o los convencionales. Entonces, cada uno tiene su aplicación, ¿no? Su razón de ser en el diseño, ¿no? Hay unas especialidades principales, digamos, que pusimos aquí como aplicación. Estarían radiología o imagen general, obstetricia y ginecología, cardiología. En los equipos portátiles, entonces incluimos ya los servicios que tenemos dentro de Point of Care. Point of Care en ultrasonido lo definimos como el servicio de urgencias, UCI y quirófano. Entonces aquí tendríamos anestesia, emergencia y cardio, que en este caso sería, en algunos casos, cardio de consulta externa o cardio aplicada dentro de las UCIs. También en algunos casos se utiliza para radiología, obstetricia y ginecología, pero obviamente son equipos más pequeños que si el flujo de trabajo o la cantidad de pacientes es muy grande, pues la ergonomía no nos permite que ese flujo sea tan rápido, ¿no? Los tipo tablet, como les hablaba, enfocado a point of care,
Entonces, UCI o cuidado crítico, anestesia y emergencia. Tenemos un portafolio muy grande que abarca todas las especialidades. También dentro de las diferentes especialidades tenemos diferentes tipos de equipos. Así como cuando vamos a comprar un computador, vemos unas especificaciones, depende qué queramos hacer, ¿no? Si es un diseñador gráfico o si queremos hacer algún tipo de programación, así escogemos las especificaciones de nuestro computador o de nuestro equipo, ¿no? Entonces pasa lo mismo con los ecógrafos. Finalmente son unidades o dispositivos electrónicos que tienen una orientación específica y depende el tipo de estudio que vayamos a hacer y la complejidad de ese tipo de estudio, así lo debemos escoger. ¿Qué especial tienen los cristales de Trump para que la calidad sea comparable a un ecógrafo de Sola o un ecógrafo? Bueno, no es, digamos que no es comparable, son usos totalmente diferentes, ¿no? Y lo que les hablaba, digamos, mientras con un equipo estacionario podemos hacer todo tipo de estudios y manejar todo tipo de pacientes complejos, hablando de cardiología, que es el uso principal de este transductor. Entonces, es un transductor que se va a quedar corto en un paciente que tiene una ventana difícil. Una ventana difícil puede ser o un paciente muy delgado que tiene los espacios intercostales muy cerrados, o un paciente que está entubado dentro de UCI. Entonces va a ser un poco más difícil hacer algún tipo de estudio con este tipo de transductor, ¿no? Entonces, obviamente es un transductor mucho más económico que tiene una orientación para point of care o para hacer ese primer escaneo, ¿no? Entonces, antes simplemente la mayoría de médicos dentro de urgencias iban a hacer palpación, ¿sí? Y por palpación diagnosticaban si había inflamación, si había líquido. Ahora tenemos herramientas como este tipo de transductores, donde escaneando simplemente podemos determinar si realmente hay algún tipo de inflamación, si hay líquido en alguna zona, y ya eso nos da, pues, digamos, una directriz para cómo manejar ese paciente. Entonces, mientras esperamos el radiólogo, la mayoría de los especialistas emergenciólogos o especialistas en cuidado crítico están entrenados y se están entrenando cada vez más para hacer ese primer barrido. Muchos inclusive continúan la línea para, pues, ya pasar y tener que utilizar otros equipos, ¿no? Pero sería una orientación diferente. Pasamos a... Aquí abajo, mira. Y transductores, sí. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? Bueno. Entonces vamos a aterrizar un poquito acá más en los transductores. Entonces cuando hablábamos de frecuencia, es una onda normal. ¿Qué diferencia tiene esta primera onda de la siguiente? Listo. ¿En cuál la frecuencia es menor? ¿En esta primera? Listo. Y hablando de ultrasonido, digamos, si solo viendo estas dos imágenes, ¿qué idea tendrían ustedes, digamos, qué habría de diferente o por qué la frecuencia es tan importante dentro del ultrasonido y por qué nos define allí un uso? Exacto, eso es. Y la resolución. Entonces, en el caso de ultrasonido, si tenemos mayor frecuencia, vamos a tener mayor resolución y menor penetración. Y si tenemos una frecuencia baja, entonces tenemos mayor penetración y mejor resolución. Entonces, aquí lo que vemos básicamente es si en esta misma área que tenemos acá, tenemos un mayor muestreo, se va a ver traducido en resolución, ¿no? Entonces tenemos muchas más ondas trayéndonos más información en un mismo periodo. En el caso de una frecuencia mucho más baja, entonces tenemos menos ondas, menos muestreo, menos información, pero estas ondas van a llegar más lejos, ¿sí? Entonces, aplicaciones, tenemos diferentes tipos de aplicaciones que están definidas por los tipos de transductores y por la frecuencia que manejan, ¿no? Entonces, una aplicación, por ejemplo, en abdomen, un paciente obeso, un paciente difícil, la onda de ultrasonido tiene que viajar entre 15 y 20 centímetros.
Si hablamos de aplicaciones como músculo esquelético o aplicaciones en pequeñas partes, incluimos a tiroides, mama, testículo, pared abdominal, están incluidas allí en pequeñas partes. Tenemos que escanear entre 5 o 6 centímetros máximo. Si son aplicaciones como piel, tenemos que escanear a 1 centímetro y menos de 1 centímetro. Entonces, es por eso, digamos, que debemos tener tan claro el concepto de frecuencia, las frecuencias que utilizamos, y esto nos va a definir allí también el uso de los transductores, ¿no? Entonces, el primer transductor que tenemos aquí es un transductor lineal. Entonces, lo define primero la forma. Entonces, hablábamos que lo vamos a utilizar en pequeñas partes, en aplicaciones donde se va a adaptar muy bien esta forma del transductor. Exacto, tiroides, pequeñas partes, músculo esquelético, y lo define entonces el ancho de banda o la frecuencia que maneja. Este transductor que tenemos acá, por ejemplo, va desde 3.3 a 15 MHz. Tenemos otros transductores que tienen aplicaciones de piel que van hasta 24 MHz o en algunos casos más. ¿Listo? Cuando hablamos de número de elementos, también es importante porque el número de elementos es el número de cristales que tenemos, ¿sí? Tenemos muchos transductores nuestros que son single crystal. A veces hay un concepto equivocado y nos dicen solo tiene un cristal, ¿no? Y el nombre pues daría para pensarlo, obviamente. Pero los cristales están tan unidos que hace que el espacio entre cristales sea mínimo y por eso llevan ese nombre de single crystal. Entonces, cuando están tan unidos, la pérdida de información es mínima y se ve reflejado en la calidad de la imagen. ¿Listo? Vemos el tamaño del FOB, que es este tamaño que tenemos acá, de acuerdo a la aplicación. Entonces, por ejemplo, si vamos a utilizarlo para hacer accesos vasculares en el cuello, si es una persona con el cuello corto, con el cuello muy grueso, vamos a necesitar un FOB que sea mucho más pequeño. Si vamos a utilizar ese transductor lineal para hacer esa misma aplicación en pacientes pediátricos, vamos a necesitar un transductor más pequeño, ¿no? Entonces, aquí son las características que nos definen qué necesitamos tener en cuenta en el momento de seleccionar un transductor, ¿no? Obviamente el equipo, ya vimos que de acuerdo al tipo de paciente, las características y el tipo de estudios, el número de estudios que vayamos a utilizar. Pero aquí hay unas características que nos definen cómo seleccionamos un transductor. Entonces, dentro de ellas estaría la frecuencia, el número de elementos, la tecnología que utilicen, de acuerdo pues a la marca, ¿no? Les hablaba en el caso nuestro, tenemos transductores single crystal, el tamaño de la huella o el FOB, la profundidad máxima a la que penetra. Ya bueno, si es para intervencionismo, se utiliza o no guías de biopsia, que son elementos adicionales que utilizamos para poder pasar las guías y las aplicaciones que tenemos acá. Entonces, en este caso tenemos pequeñas partes, nervio, aplicaciones vasculares. Aquí, por ejemplo, tenemos algunas imágenes. En este caso, por ejemplo, tiroides, tenemos aquí un nódulo tiroideo. Tenemos mama, en este caso también una lesión de mama con una probabilidad alta que sea un CA. El epidídimo, ¿no? Hablábamos de pequeñas partes, incluíamos allí a testículos. Entonces vemos aquí un quiste en testículo. Estamos evaluando también, entonces les hablaba de pared abdominal, ¿no? Entonces estamos evaluando la pared o el abdomen. En este caso hay una porción de hígado y tenemos unas lesiones focales que tenemos que caracterizarlas y necesitamos una resolución alta para poder caracterizar estas lesiones. Mama también, entonces con transductor lineal, en este caso también una lesión en mama. Ya en las aplicaciones que tenemos en la parte inferior, estamos utilizando color, en este caso una tecnología nuestra que es para evaluar microvascularización. En este caso son vasos muy pequeñitos, vasos que son de 1 milímetro, en algunos casos menos de 1 milímetro. Entonces implica tener un muy buen equipo, una muy buena resolución, y tenemos también la ayuda de este tipo de software que es ultra microangiografía, entonces para evaluar microvascularización. En este caso Power Doppler, que es otro de los tipos de Doppler color con ultra microangiografía, también en este caso en testículos. Mama, estamos evaluando un carcinoma ductal y queremos evaluar si tiene vascularización o no, que esto nos va a definir cuál es el manejo que le vamos a dar a la paciente, ¿no? Entonces, son algunas lesiones y algunos tipos de estudios que requieren tener muy buena resolución,
porque eso va a definir cuál es el manejo que le vamos a dar al paciente. Transductores convexos, entonces también en este caso su forma se va a adaptar a qué zona. Entonces, se adaptaría a lo que tenemos más blando en el cuerpo, que sería el abdomen, ¿no? Entonces, al hacer presión se va a adaptar muy bien. Su forma, pues un transductor convexo. Y adicional, maneja frecuencias bajas que regularmente van de 1 hasta 6 MHz, porque van a necesitar muy buena penetración, ¿no? Un paciente regular, si hacemos un estudio en abdomen, requiere una penetración de 15 centímetros. Un paciente obeso, 20 o 25 centímetros en algunos casos. Aquí hay algunas aplicaciones, entonces son lesiones también en hígado, por ejemplo, en este caso, en las dos que están en la parte superior. Lesiones focales también en hígado que necesitan una muy buena resolución y caracterización. Aquí la vesícula, en este caso hay un pólipo. Esta zona que se ve más blanquita o se ve más ecogénica es un pólipo dentro de la vesícula. Y la zona en la que se ve negra o anecoica es la vesícula, ¿no? Y la zona que está aquí, un poco más hacia la derecha de ustedes, es el hígado. ¿Listo? Otros transductores como transductor sectorial, cuya aplicación va a ser cardiología. Entonces, ¿qué pasa? Tiene una resolución muy baja, una muy buena penetración y su forma, que está organizada por sectores, permite que podamos evaluar entre los espacios intercostales. Su principal aplicación va a ser cardio, por estas características, pero también lo utilizamos en muchos casos para hacer evaluaciones de POCUS. Entonces, evaluar si hay líquido en algunas zonas en el abdomen y evaluar en los espacios intercostales también. ¿Listo? Aquí dentro de las aplicaciones que tenemos en cardio, pues obviamente tenemos color, evaluar si están funcionando bien las válvulas o no, y si el flujo de sangre está en el sentido que corresponde. En este caso, un corte de 2 cámaras, simplemente 2D, un corte 4 cámaras, estamos evaluando los 2 ventrículos, las 2 aurículas, la zona izquierda y zona derecha. Entonces, ventrículo derecho, aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. ¿Listo? Y tenemos en este caso una evaluación en dual, también para, en este caso, bueno, este era un videito, bueno, para evaluar las válvulas, si están funcionando bien o no, si está físicamente bien, digamos, el corazón tiene las 4 cámaras, están funcionando bien las válvulas, no tenemos líquido alrededor del corazón. Tenemos aquí algunos transductores especiales. Este es uno de nuestro fuerte, digamos, el transductor biplanar, que vamos a tener integrado aquí un transductor convex y lineal. Las principales o las primeras aplicaciones que le dimos fue para evaluar próstata. Entonces, lesiones de próstata por la ubicación que está allí en la pelvis y protegido por unos músculos y por una estructura ósea que no permite pasar bien los transductores. Entonces, a raíz, digamos, de esta evaluación principalmente de próstata, surgió el diseño de este transductor. Ya en este momento tenemos otras aplicaciones también en ginecología avanzada, inclusive en mapeos de endometriosis, para evaluar algunas zonas específicas. Aquí, digamos, la visualización de algunas o unas imágenes de este transductor, en este caso, por las aplicaciones que les hablaba de próstata en un corte longitudinal, próstata aquí, en este caso, utilizando Zeus, que son medios de contraste para ultrasonido, elastografía también utilizada en próstata. Y bueno, aquí todos los tipos de transductores que tenemos disponibles y para cada una de las aplicaciones específicas. Listo, aplicaciones en cardiovascular, inclusive transductores transesofágicos. Entonces veíamos este pequeñito y con el cual evaluábamos de manera transtorácica. Este es transesofágico. Entonces va a ingresar como si fuera una endoscopia y vamos a ver el corazón desde la parte de atrás, ¿no? A veces por el tipo de paciente o pacientes entubados dentro de UCI, no es tan fácil evaluarlos de manera transtorácica. Entonces existe este tipo de evaluación que es transesofágica. Aquí hay algunos tipos de estudios.
aún no tenemos disponible en Colombia esta línea. Creo que la vamos a tener como al próximo año. Es una línea específica para cardiología, donde tiene 3D aplicada en cardiología y otras imágenes de cardio en 2D, 2D con color, evaluación, por ejemplo, de válvulas, aquí apertura y cierre de válvula. Y por último, bueno, el TEER, que ya creo que hemos hablado de este TEER, ¿no? Cuya aplicación, un transductor sectorial, más o menos como en unos 2 o 3 meses vamos a tener disponible este tipo de transductor también de bolsillo en arreglos lineales y convex. ¿Preguntas? ¿Cómo estamos de tiempo? Listo. Si quieres, voy a hacer un barridito cortico de algunas herramientas. La inteligencia artificial y todas las herramientas que implican reducción de flujo de trabajo en nuestros equipos las llamamos SMART. Entonces voy a hacer una presentación rápida de estas herramientas. Rápidamente, 10 minutos aquí. Tenemos dividido, pues digamos, obviamente entre las diferentes grandes líneas que tenemos, obstetricia y ginecología, imagen general o radiología, cardiología, y esta aplicación que es, bueno, cirugía de emergencia, que estaría incluido dentro de Point of Care. ¿Listo? Estos se llaman preset. Entonces, cuando ustedes escuchen hablar en la parte del ultrasonido de presets, con esto, todos esos programitas que me han hecho especiales para cada una de las aplicaciones. Smart significa inteligencia. Entonces, eso que dice Smart tiene inteligencia artificial. Esas son las cositas clave que se les tienen que quedar, antes de que se me olvide. La penetración de cada uno de los transductores es inversamente proporcional a la frecuencia. Entonces, a mayor frecuencia, menor penetración. Y a menor frecuencia, mayor penetración. Puntos clave. Listo. Punto para el examen, ¿no? Bueno, entonces, esta, digamos que es una herramienta de conteo folicular. La mayoría de herramientas de inteligencia artificial que tenemos dentro de ultrasonido se encargan de identificar, entonces veíamos que nuestra imagen base o nuestra imagen inicial son escalas de grises, ¿no? Entonces tenemos aquí negro, un poquito más blanco, un poquito más gris. Estas herramientas se encargan de identificar estas escalas de grises, obviamente de acuerdo a la zona que estemos escaneando. Entonces, en este caso, esta es una aplicación para obstetricia, ginecología y obstetricia, enfocada en fertilidad y es el conteo folicular. Estos punticos negros que ven ustedes acá o anecoicos son folículos. Esta herramienta lo que hace es identificar el número de folículos que tiene, contarlos, poner en una tabla, identificar cuál es el diámetro mayor y les permite a los ginecólogos hacer este proceso mucho más rápido. Antes tenían que hacerlo de una forma manual, cambiar de ángulo, mover la paciente en algunos casos. Aquí tenemos una herramienta que hace una reconstrucción, hace el conteo, saca la tablita. Antes tenían que hacerlo manual, apuntar, y de acuerdo a esta tablita pueden tomar decisiones de acuerdo pues al medicamento que le van a dar, al manejo que le van a dar, a los tiempos que están manejando, enfocado pues en fertilidad. ¿Listo? Este caso es un feto que seguramente pues por la medida que estamos tomando aquí está en la semana 11 a la 14 más 5, ¿no? Que es el momento donde se toma esta medida, o en primer trimestre, ¿no? Entonces, esta medida que tenemos acá se llama sonolucencia nucal y es un indicador de la probabilidad que ese feto o ese bebé vaya a tener síndrome de Down, entre muchas trisomías que se pueden definir allí, ¿no? Entonces, por eso es una medida tan importante, es una medida muy pequeña que se hace acá, que en algunos casos está de 3 milímetros, 2 milímetros. Entonces, en este caso, hay mucho riesgo que el médico que está haciendo esta medida cometa un error, ¿no? Entonces, tenemos una herramienta que lo hace de manera automática, que inclusive si el corte no es adecuado, el equipo le va a decir, el corte no es adecuado, tiene que hacer más zoom, no reconocemos una medida adecuada. Si lo reconoce, hace este trazado, identifica el punto más amplio en esa zona y nos da la medida, ¿sí? Entonces reducimos los pasos, la probabilidad de error, y está basado básicamente inteligencia artificial identificando los grises. ¿Listo?
Medidas automáticas también, entonces hay un estudio que se hace durante, pues digamos que todo el embarazo, donde hacemos algo que se llama biometría, y es medirle la cabeza al bebé, medirle el abdomen al bebé y medirle las piernas o los huesos largos, ¿no? Entonces son medidas básicas que nos permiten llevar ese control y definir si está creciendo bien o no, qué edad gestacional tiene, si todo está funcionando bien, ¿no? Entonces tenemos una herramienta que también nos identifica la zona, en este caso, por ejemplo, tenemos el cerebro fetal y lo que mide es el contorno, o sea, como si pusiéramos una cinta métrica alrededor, por el corte que tenemos allí de ultrasonido, el ultrasonido y nos hace la medida, ¿no? En este caso es una medida de la circunferencia cefálica. Entonces simplemente ubicamos si es un buen corte, el equipo nos identifica el corte y nos ayuda a hacer la medida de una manera automática o semiautomática. ¿Listo? Entonces aquí, bueno, es simplemente una comparación de la manera tradicional. Tenemos que lleva más pasos. En este caso simplemente el equipo identifica la zona, activamos la medida y lo hace de manera automática. Bueno, esto es un videito, pero lo vamos a pasar acá. Otras herramientas que se utilizan, veamos el modo 3D. Lo más común que vemos de 3D son este tipo de caritas o caras fetales. Entonces vemos la imagen original, que vemos que hay varios punticos sobre la cara. Simplemente activamos una herramienta y nos limpia un poco la cara. De manera manual tendríamos que hacer varios pasos, comenzar a recortar, mover algunos parámetros para poder llegar a esta imagen. ¿Listo? Otra herramienta muy enfocada a cerebro fetal. Cerebro fetal es una de las principales preocupaciones en obstetricia e inclusive en medicina materno-fetal, que es una de las subespecialidades de ginecología y obstetricia. Entonces, evaluar el cerebro fetal a veces lleva más tiempo. En este caso, partiendo de un corte puntual, que era el primero que teníamos, donde medíamos la circunferencia cefálica, aquí podemos tener otros 3 cortes y las medidas básicas que hacemos allí para evaluar si todo está funcionando bien y si está creciendo bien el bebé. ¿Listo? Medir la frecuencia cardíaca también de una manera semiautomática por detección. Piso pélvico, que es una de las aplicaciones en ginecología. Entonces tenemos también la opción de identificar los cortes básicos, que nos ayude, digamos, en este momento a hacer las medidas. Entonces hacemos que el tiempo de un estudio como estos se pueda reducir hasta en un 50%, en algunos casos un poco más, de acuerdo a la expertise del operador, del médico que está utilizando el equipo. Otras medidas que se utilizan ya en este caso aplicaciones de imagen general o radiología, una medida muy importante que es la medida de la íntima media, que se hace en la carótida, ¿no? En el cuello con un transductor lineal. Entonces, el engrosamiento de la carótida nos da una indicación de que hay placas. Si hay placas, este espacio negro que vemos acá, que es el espacio del flujo, en este caso es sangre lo que pasa por acá. Entonces, si ese espacio se reduce, comenzamos pues a tener o menor flujo o un aumento de las velocidades. ¿Sí? En este caso. Entonces, es importante hacer esta medida, que es la medida de la íntima media. En este caso, también el equipo lo hace de una manera semiautomática. Simplemente ubicamos el cursor, él nos da un trazo y nos da una media, digamos, de ese trazo. ¿Listo? Herramientas como el Smart Track. Entonces, hablábamos que el Doppler color nos indica cuál es la dirección del flujo, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos este mapita acá que nos indica que lo que se está alejando del transductor es azul, que lo que se está acercando al transductor es rojo. Entonces, aquí nos indica que esto se está alejando del transductor, este flujo, ¿sí? Si hay un flujo reverso, veríamos algo rojo por acá o algo que no esté funcionando bien o no veríamos flujo, ¿no? En la derecha vemos el Doppler pulsado que adicional a mostrarnos la dirección con Doppler color nos está mostrando cuál es la velocidad del flujo. Entonces tenemos una herramienta que se llama Smart Track que de manera automática nos ubica el cursor, nos ubica la inclinación de la caja, algo que el médico tendría que hacer de manera manual. Y más en un examen dinámico como un Doppler vascular que tiene que estar haciendo un barrido, que a veces los pacientes van en unas condiciones diferentes, ¿no? Medidas automáticas, en este caso, por ejemplo, es una vejiga. Simplemente ubicando 2 cortes, el equipo nos hace las medidas automáticas de la vejiga, en este caso, pues una vejiga en represión, o sea, cuando, no sé si alguno ha ido a algún examen, le dicen tiene que ir con la vejiga llena, tiene que tomar mucho líquido. Lo que hacen aquí es medir la capacidad de la vejiga, si está funcionando bien, ¿no?
Después van a orinar y se mide la vejiga post-micción. Entonces, esta medida la hace el equipo de manera automática. Algunas medidas, por ejemplo, la fracción de eyección, que es una medida básica, una herramienta básica para tomar decisiones dentro de UCI o con pacientes en urgencias, este equipo, pues, nuestros equipos lo hacen de manera automática, ¿no? Evaluación del ventrículo izquierdo, también una evaluación de manera automática. Bueno, sí, digamos que básicamente la mayoría de herramientas que tenemos están orientadas a identificar las imágenes, a identificar las escalas de grises, a identificar los órganos. Entonces, allí hay oportunidades de desarrollo, que es, digamos que lo que les hablaba. Entonces, sí hay mucho software, hay cosas que estamos desarrollando acá en Colombia. A nivel de hardware es un poco más difícil, más complejo, pero creo que no imposible, ¿no? Y desde la carrera que están haciendo ustedes, desde el trabajo que están haciendo ustedes, es importante que comiencen a visualizar dónde hay oportunidades, ¿no? Entonces, la tendencia ahorita que tenemos dentro de imágenes diagnósticas, en general en dispositivos médicos, pero en imágenes diagnósticas, es el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial y manejo de información. Entonces, allí hay una oportunidad gigante para trabajar, ¿no? Estos son equipos y herramientas que utilizamos dentro de UCI donde necesitamos evaluar básicamente el flujo o la circulación sanguínea, la hemodinamia. Entonces debemos evaluar corazón, pulmones o la respiración y la circulación. Y algunas herramientas, digamos, que tenemos para evaluarlas. Entonces, continuos son desarrollos, digamos, de inteligencia artificial que nos ayudan a reducir los tiempos, reducir el flujo de trabajo. Y contrario a lo que algunos especialistas también creen que la inteligencia artificial en algún momento los va a reemplazar, continuamos enfocando a que sea una herramienta de segunda opinión, una herramienta o herramientas que ayuden a mejorar la calidad en el diagnóstico y los tiempos de diagnóstico, ¿no? Entonces es allí donde podemos nosotros apoyar y desarrollar, ¿no? Entrar a desarrollar. Exclusivos de Mindray. Entonces, eso nos hace especiales y nos diferencia de las otras marcas que también tienen ultrasonido. Entonces, hay unas cosas que son exclusivas nuestras y están patentadas. Entonces, hasta que termine la patente, los otros se pueden copiar. Es una ventaja que tenemos por un periodo de tiempo. Bueno, no sé, preguntas, dudas. Sí. Buena penetración, pero también buena calidad. Pues en este caso no existe un conductor para eso, sí, no necesariamente necesitan tener precisamente la imagen para ver pues, contrastes y segmentar. O hay algún protector. Bueno, depende de la aplicación. Entonces, por ejemplo, si veamos unas imágenes en donde teníamos unas lesiones focales en el hígado, ¿no? Las lesiones focales son esas bolitas que veíamos allí, estos circulitos. Entonces, tenemos que, para poderlas caracterizar o identificar y definir qué tiene ese paciente, tenemos que tener muy buena resolución, ¿no? Entonces, estamos hablando que estamos haciendo una evaluación en abdomen, tenemos que tener buena penetración y además muy buena resolución para poder caracterizar esas lesiones. Entonces, hay unos transductores lineales que tienen unas frecuencias regularmente, transductores lineales, entonces parten desde unas frecuencias más altas y hablábamos de transductores inclusive para piel de 24 MHz o algo así, ¿sí? Pero entonces hay unos transductores especiales que tienen una frecuencia más baja, o sea, van desde 3 MHz hasta 9 MHz, que nos permiten tener entonces allí, combinar un poco las dos, ¿no? Entonces, tener una buena penetración a una muy buena resolución. Entonces, depende de la aplicación que tengamos, que vayamos a utilizar, pero sí digamos que hay diferentes desarrollos que intentan cumplir con todas las características y obviamente acoplándose a la anatomía del cuerpo, ¿no? Y a las diferentes, digamos, si es un paciente difícil, las condiciones en las que esté el paciente, si es un paciente que está en UCI, si es un paciente que está entubado, si es un paciente obeso, si es una paciente obstétrica, entonces tenemos diferentes software, tenemos diferentes presets, lo que hablaba Clau, y adicional también diferentes herramientas que nos ayudan pues a mejorar el trabajo, ¿no? ¿Qué más? Ujú.
Bueno, entonces muchas gracias por el espacio, y bueno, igual quedamos abiertos a cualquier inquietud. Dejamos los datos ahorita acá y cualquier inquietud que tengan ustedes o proyectos que quieran desarrollar, lo que les decía, es parte, digamos, del trabajo que yo hago, trabajar y desarrollar proyectos de educación, convenios de educación, proyectos de investigación. Entonces, estamos muy interesados. Minray es una compañía que está muy interesada en crecer y en crecer pues en compañía, digamos, de las personas que ayuden a desarrollar, ¿no? Especialistas, ingenieros y bueno, como decía Clau, tenemos una compañía, una parte, digamos, de los empleados de la compañía que trabajan en investigación de desarrollo. Hacemos una inversión muy grande en investigación y desarrollo y eso permite que crezcamos mucho más rápido en tecnología y que estemos pues mucho más adelante que inclusive compañías que llevan mucho más tiempo en el mercado. Muchas gracias. Yo no sé, me conocen, si no, soy María Fernanda, coordinadora de relacionamiento externo del departamento. Digamos que la idea de estos seminarios es que ustedes pues puedan asistir, puedan resolver inquietudes, se relacionen un poco más ya con las empresas que están afuera y pues también traer más alianzas para el departamento, revisar cómo podemos trabajar en conjunto. Si alguno tiene alguna idea, mi oficina está abierta para que también me comenten o con quién podemos hacer alianza, qué les interesa, qué podemos hacer. Esa es la idea, cómo mejorar día a día. Entonces, muchas gracias a todos por el espacio. Ana, dejarnos utilizar un pedacito de su clase. Gracias. Gracias. Chicos, muchas gracias. Muchas gracias. Súper bien su presentación. Bueno, nada, Sí, sí. Es una libretica. Muchas gracias. Que es la revista semestral que sacamos. Ah, listo, muchas gracias. Era esa, no la quité, Bren, no estaba haciendo. de revista electrónica. Son 6.